Bien, ya estamos grabando el taller, vamos a dar inicio ya. Tenemos que esperar unos minutos prudentes para comenzar. El día de hoy nuestro taller va a estar netamente dirigido a lo que es el álgebra de funciones. Vamos a ver sumas, restas, multiplicación y también división de funciones. Entonces, para eso tenemos una lista de ejercicios programados ya. Y también los voy a compartir por aquí, por el chat, el enlace del taller para que puedan invitar o compartirlo con sus demás compañeros y se puedan unir en el transcurso del taller, ya que tenemos hasta las 6 de la tarde y hasta esa hora pueden incluso ingresar. Vamos a ver nuestro primer ejercicio. Nuestro primer ejercicio es este. Nos dicen, dadas las funciones f de x, está, f de x, g de x, cada una con un respectivo dominio, nos piden allá la regla de correspondencia de f menos g, de f por g y de f entre g, y además sustentar el dominio. Vamos a comenzar. Aquí ya nos dan el dominio de la función f, nos dan el dominio de la función g, nos dicen cuál es su dominio. Ahora vamos a primero calcular estos dos. Como nosotros nos piden calcular el dominio, por ejemplo, del f menos g, comenzamos con eso. Tendríamos que, luego también nos piden esto, f menos g, evaluado en x. Bien, para calcular esta parte lo que tenemos que hacer es evaluar f en x menos el g en x. Pero como podemos observar aquí, cuando hacemos esto, el x estaría evaluado por la función f, el x estaría evaluado por la función g, y eso solamente sucede cuando el x está en el dominio del f y cuando el x también está en el dominio de g. Por eso es que el dominio de la resta es la intersección de dominios, ya que el x debe estar en ambos, tanto en el dominio de f como en el dominio de g, en los dos. Esto mismo va a funcionar para la multiplicación también. Y aquí en la multiplicación también va a estar el dominio de f y el dominio de g involucrados. Vamos a hallar cuánto sale esta intersección de dominios. El dominio de f, por aquí lo tenemos, es el intervalo de menos 3 hasta 4 cerrado. Hay que intersectarlo con el dominio de g, que es el intervalo cerrado de menos 2 hasta el 5. Y vamos a calcular esto de aquí. Eso lo podemos hacer, por ejemplo, con un gráfico. Vamos a graficar aquí los intervalos. Un poquito por acá. Voy a colocar los numeritos. Está el menos 3, luego está el menos 2, en orden. Luego aparece el 4 y también está el 5. Aquí están todos nuestros numeritos. Los intervalos serían de esta forma. Aquí hay 1. En este primer caso, el intervalo de verde, que es el intervalo de menos 2 hasta 5, es abierto en 5 y cerrado en menos 2. Para el otro intervalo también. Es desde menos 3 hasta, vamos a poner un poquito más arriba, hasta el 4. En el 4 es cerrado y en el menos 3 es abierto. Nos queda esto. Vamos a sombrear también. La parte de verde nos quedaría acá así. La parte de color azul sería esto. Y vemos que hay una región que queda de dos colores. Que sería esta partecita, del menos 2 hasta el 4. Esa vendría a ser la intersección de estos dos intervalos. Ya lo hemos encontrado. Esto sería de menos 2 cerrado hasta el 4 también cerrado. Esto va a ser el dominio de la resta. Una vez que ya hemos encontrado ese dominio, recién pasamos a la regla de correspondencia. Ahora, lo único que tenemos que hacer para esta parte es reemplazar. La regla de correspondencia es la parte más rápida. Realmente se reemplaza. F de x, esto es x más 1. Menos, abro paréntesis, g de x es todo esto. 2 menos x sobre x menos 6. Entonces nos queda esta expresión.
Esto de acá lo podemos operar, lo podemos dejar así, va a depender de cada uno de ustedes y también de lo que les diga su profesor. Si es necesario que multipliquen, lo junten todo o lo pueden dejar ahí. Nosotros vamos a multiplicarlo. Vamos a colocar el x más 1 por el x menos 6 menos el 2 menos x. Todo esto dividido entre el x menos 6. Hacemos la multiplicación en este caso. Quedaría así, fracción grande. Este x multiplica acá, este por aquí y por acá. Nos quedaría un x al cuadrado menos un 5x menos 6 menos 2 más x menos 2 menos por menos sería más. Y todo esto entre el x menos 6. Por aquí tendríamos el x al cuadrado menos 4x menos 8. Todo eso dividido entre x menos 6. Y esta nos queda esta expresión que es más sencilla, ¿no? Está más compacta. Entonces, esta es la regla de correspondencia de la resta con su respectivo dominio. Aquí podríamos decir entonces esto. Por lo tanto, el f menos g de x es igual a todo esto que está aquí. Punto y coma, también ya conocemos su dominio. X pertenece al intervalo de menos 2 hasta el 4, cerrado en ambos, ¿no? Y está listo. Encontramos la primera parte porque son tres cosas que nos están pidiendo. Entonces ya hemos encontrado recién la primera. Vamos a ver la segunda. La segunda ya no es la resta, sino la segunda es la multiplicación. Sin embargo, el dominio aquí va a ser el mismo. Vamos por acá. Esta es la primera parte, vamos a ponerle por aquí A. Seguimos con la parte B. El dominio de f por g. Como en el caso anterior, como el caso que está aquí, cuando nosotros queremos calcular esto, tendríamos f por g evaluado en x, y esto sería igual a f de x, ¿sí?, por el g de x. Tendríamos todo esto. Ahora, esto otra vez, como podemos ver, nos indica que el x está dentro del f y también está dentro del g. O sea, se pueden evaluar por las funciones f y g. Otra vez, entonces, sería lo mismo que está aquí. Y de hecho, sí, es lo mismo. Entonces, esto ya lo tenemos resuelto. El dominio para la suma, para la resta y para la multiplicación es el mismo. Entonces, ya tenemos ahí la mitad de esta parte. Nos faltaría solamente la regla de correspondencia. Tenemos que ahora, ¿qué multiplicar? Entonces, ya no vamos a colocar la resta, como lo habíamos hecho en el caso anterior, sino que colocaremos la multiplicación. Entonces, esta parte de aquí ya no va. Solamente los paréntesis indicando que estamos multiplicando. Entonces, la fórmula ya cambiará, ¿no? Ya no será la misma fórmula. Entonces, sería igual, x por menos x sería menos x al cuadrado. X por 2 sería un 2x. Menos x sería más x. Más 2. Borramos esto. Y todo esto dividido entre el x menos 6. Y encontramos ya la regla de correspondencia. Entonces, como aquí podríamos concluir que el f por g sería igual a esta expresión que nosotros hemos encontrado por aquí, con su respectivo dominio. Punto y coma, x pertenece al dominio, o sea, a este intervalo. Y con esto ya hemos terminado la multiplicación de funciones. Solamente nos quedaría la última parte, la división. La división es algo similar, pero tiene una pequeña diferencia al final. Esa es la parte C. Tendremos que calcular esto, dominio de f entre g. Así. Se puede colocar el signo de división, o si no aquí, la línea de división, pero aquí fíjense que está al revés. Es el g entre el f. Entonces vamos a colocarlo de esa forma. Al revés, g entre f.
Entonces, si seguimos analizando como lo habíamos estado haciendo en estos casos, lo que nos piden a nosotros es G sobre F, evaluada en X. Esto sería un G de X sobre un F de X. Otra vez podemos observar que el X está dentro del G, dentro del F. Entonces debe estar en la intersección. Otra vez, usamos esta parte. Va a estar aquí. Pero no solamente eso, sino que aquí hay otra restricción más. Porque tenemos una división. En una división, lo que está acá abajo nunca puede ser 0. Para que esté debajo de una fracción, necesariamente tiene que ser distinto de 0. Quizá hay algunos valores que hagan que el f sea 0. Entonces, a esos valores hay que quitarle. Esos valores no pueden estar aquí. Entonces, aquí le vamos a añadir esto. Menos los x, tal que f de x sea igual a 0. Los valores que hagan que la función f se vuelva a 0, esos tenemos que quitarle, para que tenga sentido nuestra división. Entonces, por aquí puede ser que cambie un poco el dominio. Y digo puede ser porque a veces se mantiene igual, a veces cambia. Llegamos hasta esta parte, la intersección de dominios. Menos, tenemos que encontrar qué numeritos hay que quitar. Pues lo vamos a colocar por aquí, que son los x, tal que f de x es igual a 0. Utilizaré la fórmula del f, entonces. X más 1. Coloco aquí, x más 1 igual a 0, ¿no? Fórmula del f y lo igual a 0. De aquí encontraremos que el x valdría menos 1. X es igual a menos 1, resolviendo esta ecuación. Entonces el dominio sería este intervalo menos el menos 1. Es el único numerito que hemos encontrado. Ahora lo que sigue es ver si este número en verdad está en este intervalo o quizá no esté. Si está, lo dejamos así como está ahí. Ahí estaría bien. Si este numerito no está, entonces lo borramos. Y sería lo mismo, porque no lo podemos quitar algo que no está. Recuerden también que esta resta o este signo menos que está aquí es una resta pero de conjuntos. La resta de conjuntos lo que hace es quitar elementos. Entonces esto quita elementos. En cambio este de aquí sí nos indica signo negativo. Esto entonces quiere decir que a este intervalo le tenemos que quitar el numerito menos 1. Por eso que necesitamos saber si el menos 1 está aquí o no. Por aquí nosotros tenemos la gráfica. Si el menos 1 está en este intervalo, está aquí. Entonces tiene sentido quitarle. Por lo tanto, este sería el dominio de la división. Ahora lo que nos sigue es recién ver la regla de correspondencia, que es lo que estábamos escribiendo aquí de color amarillo. Para eso solamente reemplazamos la función g. Esa debe ir arriba. La función g es esta parte. Lo copio. Va arriba. Dividido entre la función f. La función f es x más 1. Y lo podríamos escribir también por acá, algo así. Hacer extremos y medios. Y llegar a una expresión más pequeñita, ¿no? ¿Sí? Y así. Y esto sería igual al 2 menos x sobre x menos 6 por x más 1. Entonces ya lo podemos concluir por aquí. Por lo tanto, la división, la regla de correspondencia de nuestra función será así. Por aquí nos quedaría el 2 menos x. Aquí ya podríamos multiplicar. Tenemos un x al cuadrado menos 5x menos 6, punto y coma. X pertenece a este intervalito que está aquí, quitado este valor. Este es el dominio. Y listo, con eso ya tenemos lo que nos están pidiendo a nosotros. ¿Qué nos pedían? Allá la regla de correspondencia, ya la hallamos, y también el dominio. Entonces, con esto terminaríamos nuestro primer ejercicio. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda hasta aquí, hasta esta parte.
¿Todo bien hasta aquí? Profesor, una Sí, consulta. dime, Katia. Eh, ¿Esta grabación no les va a pasar por correo o le estamos haciendo Sí, el sí, repaso? exacto. Terminado el taller, unos minutos después, se le va a enviar un correo con el link de la grabación y también lo que estamos desarrollando aquí en en un archivo PDF. Ok, profesor, muchas gracias. Ok, listo. ¿Alguna otra consulta? ¿Alguna otra duda o inquietud por acá? ¿Me confirman si todo bien para ir al siguiente ejercicio? Ok, vamos entonces con nuestro siguiente ejercicio. Ahí está. Gracias. Otra vez tenemos dos funciones. Determine si existe la regla de correspondencia y dominio, pero no dicen de quién. Vamos a ver aquí. Parece que un dato no ha salido bien. Ajá, es de G entre F. Falta esa partecita, no ha llegado a salir. Ya está. Vamos a colocarla por ahí. Y va a aparecer ahí. Listo, ya está. Ahora sí, ya sabemos de quién. De la división. Otra vez G entre F. Ya nos dan el dominio de la función f, pero no sabemos el dominio de la función g. Entonces lo que tenemos que hacer es calcular el dominio de la función g antes de comenzar a resolver. Vamos a eso. Dominio de la función g. Hay una raíz cuadrada, así que lo que está dentro debería ser mayor o igual que 0. Entonces vamos a comenzar por aquí. El 3 menos x debe ser mayor o igual que 0. Si es mayor o igual que 0, entonces el 3 sería mayor o igual que x. Y esto lo podríamos graficar de repente para ver cuál es el intervalo. Si lo pueden hacer de forma directa, genial. Por aquí, 3. El X, esta puntita de acá nos indica que está a la izquierda. El X debe estar a la izquierda del 3. La izquierda del 3 también va a ser mi izquierda. Mi grafiquito sería algo así. Entonces ya tengo por acá. Esto es cerrado. Quedaría sombreadito así. Y por aquí podemos ubicar para completar un menos infinito y un más infinito. El dominio de G entonces ya lo conocemos. Dominio de G es igual al intervalo de menos infinito hasta el 3 cerrado. Listo, ya encontramos el dominio de G. Como ya tenemos el dominio de F, ya sabemos que para una división de funciones ya conocemos cómo es la regla de correspondencia y cómo se calcula el dominio. Voy a poner por aquí el dominio de G sobre F. Lo hemos visto en el ejercicio anterior, cómo calcular cuando hay una división. Todo esto sería igual al dominio de G intersectado con el dominio del F menos algunos valorcitos, algunos valores tal que f de x sea igual a 0. Esto se hace siempre con la función que está debajo. Si el g estuviera debajo, lo hacemos con el g y no con el f. Dominio de g, ya lo hemos encontrado por aquí, es esta parte. Intersectado con el dominio de f. Vamos a escribir cuál es el dominio de la función f. Intervalo de menos 5 hasta 4. Y hay que quitarle esta partecita. Le quitaremos aquellos valores de x, tal que el f de x sea igual a 0. ¿Quién es el f de x? Es el x más 3 elevado al cuadrado menos 1, y esto tenemos que igualarlo a 0. Listo, ya tenemos todo lo que necesitamos para el cálculo del dominio. Esta parte también se podría intersectar, ¿no? Como es la gráfica de la función g, podría usar esta parte otra vez.
¿Está? Y aquí le podemos añadir el intervalo que está aquí, de menos 5 hasta 4. Desde menos 5 hasta 4. La grafiquita quedaría algo así. Menos 5 es cerrado. En el 4 es abierto. Quedaría sombreado de esta forma. Entonces la intersección de estos dos sería el intervalo cerrado de menos 5 hasta el 3. Cerrado también. Ya vamos encontrando esta parte. Esto sería igual. Vamos a mover esto por aquí. Al intervalo cerrado en menos 5. Cerrado en 3. Menos aquellos valores que cumplan esta condición. Entonces serían los x tal que podríamos poner eso así. X más 3 elevado al cuadrado igual a 1. Un número que elevado al cuadrado sea 1. Ese puede ser el más y el menos 1. Entonces de aquí seguiríamos así. X más 3 es igual a un más o menos 1. Entonces el x sería un 3 con signo negativo porque pasa al otro lado, más menos 1. Y aquí ya tenemos los dos valores para nuestro numerito x. En un caso, en el caso en el que sea el signo positivo, sería menos 3 más 1. Eso nos va a dar un menos 2. Y en el caso que sea negativo, menos 3 menos 1 nos da menos 4. Entonces tendríamos que quitarle estos dos valores. Ahora otra vez, como en el ejercicio anterior, tenemos que verificar si estos dos números, en este caso, verificamos que este número estaba aquí. Aquí hacemos lo mismo. Vamos a verificar si estos dos números están realmente aquí. Puede ser que no estén. El menos 2 sí está en este intervalo. El menos 2 estará por acá. Y el menos 4 está antes del menos 5 y pues está por aquí también. Entonces, esto de acá es nuestro dominio. El dominio de la división. Por lo tanto, aquí el dominio de G sobre F es igual a toda esta expresión. Ahora, ¿qué nos sigue? Ya hemos encontrado el dominio. Nos dicen determine si existe la regla de correspondencia. Esta parte es importante. Cuando nos dicen determine si existe. Con esta partecita, si incluso nos hubieran dicho solamente determine si existe la regla de correspondencia y no nos hubieran dicho esta parte, igual tendríamos que haber calculado el dominio, porque la existencia de la regla de correspondencia depende de la existencia del dominio. Entonces lo que nos están diciendo aquí es que calculemos el dominio. Hay que hallar esto para saber si existe. Hallar el dominio de G sobre F. Y es lo que también nos mencionan otra vez, ¿no? Aquí están redundando, pero es lo mismo. Ahora, ¿con eso el ejercicio ya estará terminado? ¿O faltaría hacer algo más? ¿Qué dicen? ¿Con eso sería suficiente o falta hacer algo más ahí? ¿Qué pueden decir acerca de eso? ¿Qué dicen ustedes? ¿Con eso estaría todo ya suficiente en el ejercicio? ¿O falta algo más? A ver, lo leo por ahí. ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué cosa faltaría, Fabricio? La regla de correspondencia. Vamos a ver qué nos dice la pregunta del ejercicio. En el ejercicio nos dicen determine si existe la regla de correspondencia y el dominio de la función. Entonces aquí nosotros hemos encontrado cuál es el dominio.
Nos faltaría por aquí responder. Por ejemplo, aquí podremos responder. Sí existe la regla de correspondencia. Y esa sería nuestra respuesta. Con eso sería en verdad suficiente. No hay necesidad de calcular en este caso la regla de correspondencia. ¿Por qué no hay necesidad de hacer esto? Porque acá no nos dicen calcula la regla de correspondencia. Solamente nos dicen determine si existe la regla de correspondencia y el dominio. Y es lo que hemos hecho. Hemos calculado el dominio y ya sabemos que sí existe regla de correspondencia. O sea, sí va a existir una fórmula. Entonces, con esto de acá sería suficiente. Ya hemos calculado, ya tenemos todo lo que nos han pedido. Aunque parezca que, no que faltaría algo, en realidad solamente lo único que faltaba era poner nuestra respuesta, ¿sí? Escribir. Sí existe regla de correspondencia. Generalmente en estos ejercicios, como en el ejercicio anterior, más trabajo hay en el cálculo del dominio que en calcular la regla de correspondencia. Como pueden ver, es reemplazar y hacer una multiplicación. En cambio, aquí es más largo el cálculo del dominio. Incluso acá, ¿no? El cálculo de dominio nos toma todo esto. Si hubiéramos calculado aquí la regla de correspondencia, tan solo hubiera sido una línea, dos líneas más. O sea, no es tanto lo que se hace el cálculo de la regla de correspondencia comparado con lo que se hace en el dominio. Bien, entonces, con eso, ahí terminaría ese ejercicio. ¿Alguna pregunta, alguna duda hasta aquí? Para ir con el siguiente. Dime, Ever. Profesor, una consulta. Eh, Disculpe que le pregunte, pero cuando me dice la regla de correspondencia, ¿cuál es la regla de correspondencia a lo que se refiere? No lo Fórmula. capto. Por ejemplo, ahí, ¿cuál sería la regla? Lo que está de -5 cerrado a 3 cerrado, ¿esa es la regla de correspondencia? No, ese es todo esto de aquí es el dominio. ¿Cuál es la regla de correspondencia? No lo hemos calculado, porque no nos pedían, solamente nos pedían ver si existía o no. Entonces, con el dominio ya sabemos que sí va a existir una regla de correspondencia, pero no lo hemos calculado. Ah, ya. Entonces, todo lo que tenga dominio sí o sí tiene regla de correspondencia, Sí. entonces. ¿Cuándo no va a haber? Cuando tu dominio te salga vacío. Si tu dominio de tu función es vacío, ahí no hay regla de correspondencia. Entonces, si aquí Ah, nos hubiera salido, por ejemplo, vacío, decimos que no hay regla de correspondencia o no existe regla de correspondencia. listo, profesor. Ah, Entonces, vamos a colocar eso por aquí. Si el dominio de esa división que nos están dando, porque aquí nos dicen una división, de G sobre F es igual al vacío, entonces no existe regla de correspondencia. ¿Por qué? Por ejemplo, en el ejercicio anterior aquí sí calculamos la regla de correspondencia. Calculamos el dominio y luego de eso calculamos la fórmula. La fórmula es la regla de correspondencia. Aquí está. Esta es la fórmula y al costadito está su dominio. ¿Cómo sabíamos que sí existía? Justamente por eso se calcula primero el dominio. Como nos sale un intervalo, van a haber números que puedan ser evaluados, entonces recién pasamos a esta fórmula. Y lo mismo con los anteriores, ¿no? Primero hallamos el dominio y luego vimos la fórmula. Calcular primero la fórmula y luego en base a eso el dominio no es lo adecuado, porque puede salir diferente resultado. Lo recomendable siempre es primero calcular el dominio y luego de eso recién la fórmula. Si lo hacemos al revés, podemos tener alguna dificultad ahí. No es lo adecuado. Bien, ¿alguna otra consulta? ¿Todo bien, jóvenes? ¿Hasta ahí? ¿Alguna otra pregunta, alguna duda?
¿Me confirma, por favor, para poder continuar con el siguiente ejercicio? Si todo está bien. ¿O hay alguna pregunta que deseen hacer? ¿Sí? Bien, vamos entonces con nuestro siguiente ejercicio. Está por acá. Nos dan dos funciones, otra vez, y nos dicen determine si existe la regla de correspondencia y dominio. Es una pregunta similar a la anterior, ¿no? Determine si existe la regla de correspondencia, vamos a ver si existe, y también el dominio. Esto es lo primero, y luego vemos esto. Primero el dominio de G. Se debe calcular el dominio de ambos porque no nos dan de ninguno de ellos. Entonces vamos a comenzar por aquí con el dominio de F y luego de G. Dominio de F. Vamos a ver cómo está nuestra función F. En este caso la función F tiene una raíz cuadrada acá arriba. Y también tiene una raíz cuadrada acá abajo. Entonces vamos a usar estas dos. Colocamos por aquí. El X menos 3. Vamos a poner bien ese X menos 3. Mayor o igual que 0. Y aquí debajo tenemos el 2 menos X. Esto va a ser mayor que 0 nada más. ¿Por qué? Porque está debajo. Todo lo que está abajo no puede ser 0. Por eso lo ponemos así. Tenemos dos inecuaciones por resolver. X mayor o igual que 3. Por aquí tendríamos que 2 es mayor que X. Ahora, el X debe cumplir ambas condiciones. Debe cumplir esto y debe cumplir esto. Las dos. Entonces vamos a colocar aquí una recta. Y a ubicar estos dos en la misma gráfica. Sería algo así. X mayor o igual que 3. Está aquí el 3, por aquí el X estaría a la derecha del 3. Sombreamos esta parte. Luego nos dicen que X debe ser mayor que 2. Colocamos al X, al numerito 2, está por aquí. X debe ser, X debe estar a la izquierda, por aquí. X está a la izquierda del 2. Entonces el intervalo sería así. En el otro caso el X estaba a la derecha. Si sombreamos esta parte, nos queda así. Y aquí vemos, ¿hay intersección acá o no hay? ¿Habrá intersección en estos dos? No, no hay. Entonces, ¿qué cosa nos está mencionando por aquí? Que el dominio de F es vacío. No hay dominio de F. Pero a nosotros no nos piden sobre la función F, sino nos piden sobre el F menos G. Vamos a ver si existe el F menos G. En el primer ejercicio que hemos resuelto, habíamos visto cómo calcular esto. Dominio de F menos G es igual a la intersección de dominios. Ahora el dominio de G de F ya sabemos que es vacío. Interceptado con el dominio de G, que no lo hemos calculado, pero sea lo que sea, interceptado con un vacío también nos va a dar vacío. Entonces, si el dominio sale vacío, sí existe un dominio, pero no va a haber regla de correspondencia. No hay fórmula. Entonces aquí decimos que no hay regla de correspondencia, o no existe. No existe regla de correspondencia. Y listo, ¿no? Con eso terminamos este ejercicio así de rapidito nada más. No es bastante pequeño con algunas cosas que nosotros ya hemos visto justo en el ejercicio anterior. Eso nos ha ayudado a resolver esa parte. No sé si hay alguna pregunta, está aquí. Parece bastante sencillo el ejercicio.
poder meter los controles de manera virtual nos hemos basado en los documentos Word que teníamos. Sí, puede ser. ¿Sabes cuál es? Pero ¿sabes, Willy, cuál es el problema? Que si tú calculas la regla de correspondencia, se malogra todo el ejercicio. Ya no estaría bien. ¿Por qué? Porque solamente te dicen que determines la regla de correspondencia. El documento Word. O sea, si tú haces esto, antes de calcular el dominio, tú te pones a hacer esto, f menos g en x es igual a f de x menos g de x, y esto sería igual, según lo que nosotros sabemos, eso sería igual a x menos 1, raíz cuadrada de x menos 3, sobre raíz cuadrada de 2 menos x, menos esto de aquí. Y uno dice, no, sí se puede calcular la regla de correspondencia, ¿no? Su fórmula es esta, pero no sería lo adecuado. Estaría mal, estaría errado, ¿no? Porque la regla de correspondencia solamente existe cuando existe el dominio. Y en este caso el dominio es vacío. Entonces no se puede calcular. Si haces esto primero, estaría mal. Por eso que siempre se recomienda resolver primero el dominio. Hallar primero ese dominio. ¿Algún otro comentario? Incluso si ustedes grafican esta función, por ejemplo, yo le voy a mostrar ahorita el graficador Desmos, es un graficador que uso como el GeoGebra, uso los dos generalmente. Vamos a ver que si queremos graficar o si lo ponemos en el GeoGebra también, no nos va a salir una gráfica, nos va a salir como si no hubiera nada. Y eso es porque no hay dominio, solamente por eso. A ver, vamos a ver, ahorita les muestro por acá. Vamos a compartirle. Les voy a compartir el graficador. Aquí está. He colocado la función f. Aquí está. Pero vemos que al momento de darle enter, no nos sale nada. No hay gráfica. Eso es porque el dominio es vacío, ¿no? No hay nada. Sale vacío. No hay. Ahora sí, vamos a regresar otra vez a nuestra pizarrita. Entonces, si nosotros tenemos dudas de por qué sale vacío, por qué me queda esto, o qué significa que sale vacío, podemos usar un graficador para comprobar y ver qué cosa es lo que significa eso, ¿no? Ya podemos ver que eso significa que no hay gráfica. Que el dominio sea vacío quiere decir que no hay gráfica. Si no hay gráfica, no existe fórmula. No hay números donde aplicar la función f. Bien. ¿Alguna otra consulta por aquí? Para pasar al siguiente. Bien, vamos acá. Siguiente ejercicio. Nos dicen, dadas las funciones f y g, aquí están nuestras funciones, determine si existe la regla de correspondencia y el dominio de f entre g. Ahora es al revés. En tu correo, Amarilis, a los asistentes a los talleres se les envía su correo, por ejemplo, terminando el taller ahorita, luego de unos minutos se te va a enviar a tu correo el enlace con la grabación, con el PDF de los ejercicios resueltos. Ahí lo puedes ver. ¿Ya? Bien. Aquí en uno de los ejercicios que hemos hecho nos pedían a nosotros el G entre F. Ahora nos piden otra cosa, nos piden el F entre G. Distinto. Pero de igual manera, primero se calcula el dominio de F, luego el dominio de G, y luego calculamos el dominio de la división. Lo vamos a poner por aquí. Vamos con el dominio de F. Hay una fracción. Entonces, lo que está abajo en la fracción, solamente esta parte, debería ser diferente de 0. Vamos a igualarlo a 0 nosotros. Nos quedaría así, ¿no?
X cuadrado menos 6x menos 16 igual a 0. X, podemos intentar hacerlo por aspa simple, a ver si nos sale. Un 8 y un 2, un menos y un más. Sí se puede por aspa simple. Nos quedaría así, ¿no? X menos 8 por un X más 2 igual a 0. Ponemos aquí todo esto, igualamos a 0 cada factor y tendríamos que X es igual a 8 y X es igual a menos 2. Si hacemos en control ya esto, X vale 8, X vale menos 2. Pero estos numeritos hacen que lo que está abajo sea 0. Nosotros no queremos que sea 0. Entonces de aquí decimos que el dominio de nuestra función f, de todo esto, dominio de f es igual a todos los reales menos estos dos números. Menos el 8 y el menos 2. Estos dos números no lo podemos tocar, porque nos darían en la fracción el número 0 abajo. Ahora, la otra función que aparece es la función g. Vamos a calcular también el dominio de g. Veamos esto. Dominio de g. Hay una fracción y hay una raíz cúbica. Veamos esta fracción, ¿qué cosa nos dice? X cuadrado más 1. Intentamos igualar a 0. Ahora, ¿esta ecuación tendrá solución? ¿No tendrá solución? ¿Qué cosa creen? Con esta ecuación cuadrática. ¿Cómo podríamos resolver y hallar el valor de X? ¿Hay o no hay solución aquí? Con esta ecuación que está aquí. X cuadrado más 1 igual a 0. Ajá, exacto, Leonardo. No hay solución. ¿Cómo podemos saber o darnos cuenta de que no hay solución? En una ecuación cuadrática de esta forma, x cuadrado más bx más c igual a 0, el discriminante, que es b cuadrado menos 4 veces a por c, se llama así discriminante, nos indica cuando una ecuación cuadrática tiene y cuando no tiene solución, dependiendo de qué signo tiene. Si es positivo, entonces habrán dos soluciones. Hay dos soluciones, voy a poner. Si es igual a 0, hay una solución. Y si es menor que 0, entonces no hay solución. Entonces aquí nos sale menor que 0. ¿No? ¿Eso qué quiere decir? Que esta ecuación cuadrática que está aquí no tiene solución, porque el discriminante es así. B cuadrado, como no hay X, fíjense, el B es el número que acompaña al X, sería 0 al cuadrado, menos 4 veces A, que es 1, por C, que también es 1. Y esto nos sale menos 4, ¿no? Negativo. No hay solución entonces. ¿Eso qué indica? Que el x al cuadrado más 1 es diferente de 0 para todos los números reales. Nunca va a ser igual a 0 esta ecuación. Ahora, la parte de arriba, tenemos una raíz cúbica en la parte de arriba de la función g. ¿Las raíces cúbicas tienen alguna restricción? Es decir, ¿para algún número no se podría calcular la raíz cúbica? ¿O no hay ninguna restricción para las raíces cúbicas? Ajá, exacto, no hay. Entonces, como no hay, y para cualquier número se le puede calcular la raíz cúbica, sea lo que sea negativo o positivo, el dominio de G sería todos los reales. Dominio de G es igual a todos los números reales. Entonces ya encontramos cuál es el dominio de G. Y vamos a ver recién la intersección de dominios y calcular el dominio de la división. Vamos a separar esto por aquí. Separamos todo esto. Y vamos a ver el dominio ahora sí de la división. Dominio de f entre g. Ya sabemos que este es el dominio de f intersectado con el dominio de g menos los x tal que
g de x es igual a 0. Lo hacemos con el g porque ahora es el g la que está abajo. Ahora, el dominio del f está aquí. Todos los reales menos el 8 y el menos 2. Eso hay que intersectarlo con el dominio de g, que es todos los reales. Y hay que quitarle estos valores. Ponle por aquí. Sí. Quitamos estos valorcitos de acá. Menos aquellos valores de x, tal que g de x sea igual a 0. Fórmula de g. Raíz cúbica. Ponlo bien, la raíz cúbica. Hay una fracción también. Raíz cúbica de x al cuadrado menos x más 4 igual a 0. Y dividido entre x cuadrado más 1. Nos da esta expresión. Vamos a ir reduciendo por acá. Todo esto de aquí, como el conjunto de los números reales es el conjunto más grande, la intersección solamente nos daría esta parte. Entonces a eso hay que quitarle estos numeritos que cumplan esta condición, los x tal que cumpla esto. Ya sabemos que lo de abajo es diferente de 0. Entonces, esto de acá podría pasar al otro lado a multiplicar. Bueno, podríamos pasar ahí. Tendríamos entonces esto. Que esta raíz cúbica tendría que ser igual a 0. Ahora, podríamos cancelar la raíz cúbica otra vez elevando al cubo. El cubo por aquí, al cubo por aquí. Y nos daría solamente esta parte. Y eso sería igual a 0. Ahora lo que nos queda simplemente es resolver una cuadrática. Veamos si se puede hacer por aspa simple. X, 4, 1, 2, 2, no se va a poder. Lo que tenemos que hacer aquí es recurrir al discriminante, otra vez. Para esta ecuación, los valores de A, de B y de C. A es igual a 1, B es igual a menos 1, C es igual a 4, ¿no? Con todo y coeficientes. El discriminante sería B cuadrado, menos 1 al cuadrado, menos 4 veces A, que es 1, por C, que es 4. 1 menos 16, esto es menos 15. ¿Eso qué nos quiere decir? Que el gigante es negativo, menor que 0. Estamos en este caso, entonces, no tiene solución. Entonces, todo esto que nosotros hemos calculado aquí, todo eso es vacío. Eso nos va a quedar esto menos el vacío. Todo esto de acá, al no haber solución, sería vacío. Esto quiere decir que no hay solución aquí. Para esta parte. No hay solución. Ahora, el vacío es un conjunto que no tiene elementos. Si a este conjunto no le quito nada, lo que tendría sería lo mismo. No le estoy quitando nada, porque es vacío. Y este de acá ya sería el dominio de la división. Entonces ya hemos encontrado por fin cuál es el dominio de f entre g. Nos saldría esta expresión. Y aquí se pueden ver ya cómo es de largo el cálculo de los dominios en general. Y sí hay un dominio, nos sale esto. ¿Qué nos pregunta en el ejercicio? Nos dice determine si existe la regla de correspondencia y el dominio de f entre g. Ya calculamos el dominio de f entre g. Como hay dominio, entonces decimos que sí existe la regla de correspondencia. Entonces, sí existe la regla de correspondencia. Y terminamos el ejercicio. Otra vez no nos piden calcular la regla de correspondencia, solamente nos piden determinar si existe o no existe. Entonces aquí ya hemos respondido, ¿no? Sí existe la regla de correspondencia. Y terminamos este ejercicio. No sé si hay alguna pregunta, alguna inquietud hasta aquí.
¿No? Bien. Vamos entonces. Sí, está largo. Ajá. Vamos con el siguiente. En nuestro siguiente ejercicio, y en ese solamente calculamos dominio, Willy. Nos dicen, sean las funciones f, g, determine si existe la regla de correspondencia y dominio de g entre f. Del mismo tipo. No, Katia, yo no tengo eso. Todo es por vía correo. Vamos a calcular el dominio de la función f. Recuerden, les recuerdo que ahora el ingreso para los talleres o las tutorías es y el registro, todo es a través del portal del estudiante. Ya no se trabaja con Hugo. Entonces, el Hugo Estudiantes ya no existe. Todo es a través del portal del estudiante. Dominio de f, por aquí vamos a comenzar a calcularlo. Hay una fracción. Eso debe ser diferente de 0. Sí, y tengan cuidado con eso, José. Tengan cuidado porque el año, bueno, sí, el ciclo pasado, como verano, el año pasado, los estudiantes crearon grupos de WhatsApp, pero luego, cuando llegaron el momento de las evaluaciones, y lo compartían por talleres, así como está aquí. Y recuerden que los talleres no solamente tienen acceso ustedes, sino que tienen acceso los profesores, los coordinadores, y todo, y está grabado. Entonces, si ustedes mandan un enlace de grupo de WhatsApp por un taller que es público, así donde hay bastantes estudiantes, a eso también van a tener acceso sus profesores. Y el problema fue que los estudiantes cuando llegaron las evaluaciones comenzaron a enviar sus fotos de las evaluaciones, de las preguntas, comenzaron a rotar todas las capturas. Y luego los profesores que estaban ahí en esos grupos infiltrados, porque ustedes cuando mandan sus enlaces no hacen filtro de quién está ahí y no saben quién está realmente ahí. Entonces habían profesores infiltrados en los grupos de WhatsApp. Sí. Y luego esos estudiantes tuvieron dificultades. ¿No? Algunos que quizás sus amigos le van a contar todo lo que pasó. Tuvieron que cerrar los grupos, cancelaron los mensajes, comenzaron a eliminar hacia varios por los problemas que hay. No, Juan, todavía no. Todavía no. En este ciclo no hay. El año pasado sí había. Sí había. Este ciclo no. Todo es por correo. Por eso que le digo, tengan cuidado con sus grupos de WhatsApp y con las cosas que hacen ahí, ya que sus enlaces, ustedes lo comparten, son públicos y ustedes no saben quién está realmente ahí metidito en el grupo. Tengan mucho cuidado. Bien, aquí estamos con la fracción x menos 3, diferente de 0. X sería diferente de 3, entonces. También hay una raíz. Es una raíz cuarta. Con la raíz cuarta se trabaja de manera similar a las raíces cuadradas. Y en general con cualquier raíz que sea par. Siempre debe ser mayor o igual que 0. Vamos a ponerlo por aquí. X más 1 mayor o igual que 0. X mayor o igual que menos 1. Entonces por aquí, si graficamos esto, en la recta tendríamos aquí el menos 1. X está a la derecha del menos 1. Tendríamos el X por aquí. Y por acá tendríamos esto, ¿no? Intervalo cerradito. Y tendríamos esta gráfica. Ahora el 3. ¿Dónde está el 3? El 3 está aquí, por acá. Ese numerito 3, como debe ser el X diferente, tenemos que colocarlo abierto. Ahí por ahí estará el número 3. El dominio entonces de nuestra función f sería así. El dominio de f es igual al intervalo cerrado de menos 1 hasta el más infinito, pero hay que quitarle el 3. Menos el 3.
Entonces ya tenemos cuál es el dominio de la función f. Lo que nos falta es dominio de g, pero como aquí hay un valor absoluto, el dominio de g sería todos los reales. Ese es rapidito por acá. No hay ninguna restricción en cuanto a g. El dominio de g es igual a todos los números reales. El dominio de f entre g, o de f intersectado con g, eso es para calcular el dominio de g entre f, ¿no? Vamos a hacerlo por acá. El dominio de g sobre f es otra vez la intersección, dominio de g intersectado con el dominio de f, pero hay que quitarle algunos numeritos. Le quitamos aquellos valores de x, tal que f de x sea igual a 0. Tenemos esto. Dominio de g es todos los reales. Colocamos por acá. Intersectado con el dominio de f. Dominio de f es esto. Lo ponemos aquí. Menos aquellos numeritos donde el f sea igual a 0. Miren la fórmula de f. Sería todo esto, ¿no? El x más 2 raíz cuarta del x más 1 sobre x menos 3 igual a 0. Tenemos esto. Hay que calcular, hay que resolver esta ecuación para poder encontrar por fin el dominio de la función. Como ya sabemos que el x debe ser diferente del 3 en la función f, entonces esto de aquí podría pasar al otro lado, a multiplicar. Y nos quedaría solamente esto, ¿no? Todo esto de acá igual a 0. Seguimos resolviendo, tenemos una multiplicación. Cuando dos números se están multiplicando, entonces necesariamente al menos uno de estos debe ser igual a 0. Este o este. Uno de los dos por lo menos. Veamos qué pasa con este. Este puede ser que sea igual a 0 o raíz cuarta del x más 1 puede ser igual a 0. No, uno de ellos por lo menos. Aquí tendríamos que el x es igual a menos 2 y por aquí que el x más 1 es igual a 0 o que el x es igual a menos 1. Tenemos estas dos opciones. Por aquí ponemos el O. ¿Qué es lo que tenemos hasta ahorita? Dominio de f entre g. Está acá. Ahora, todos los números reales intersectados con este intervalo. Esto lo único que nos va a dar, como este es el más grande, solamente sería esta parte. Entonces lo copiamos, nada más. Ahí está. Sería esto, menos este otro conjuntito por acá, que nosotros lo estamos calculando, a ver qué cosa nos dará. Y aquí ya hemos visto qué valores de x son los que obtenemos, ¿no? Sería todo esto, menos el menos 2 y el menos 1. Son dos valores. Menos el menos 2 y el menos 1. Ahora otra vez. Con estos valores tenemos que fijarnos si están o no están en el intervalo. Por aquí nosotros tenemos un grafiquito. ¿Y qué está? El menos 2. ¿Estará o no estará en este intervalo? ¿Qué dicen? Mirando el gráfico, el menos 2 estaría por acá. Estaría fuera entonces del intervalo. Exacto, Milagros, no está. Entonces al menos 2 lo tachamos. El menos 1 sí está, lo estamos tomando, es intervalo cerrado. Entonces ya tenemos cuál es el dominio. Dominio de g entre f. Sería igual ya no intervalo cerrado, sino intervalo abierto. Menos 1 al más infinito menos el numerito 3. El menos 2 ni lo contamos porque no está, ¿no? No se le puede quitar algo que no está. El menos 1, al colocar abierto ya le estamos quitando. Entonces, este sería el dominio de la división.
del G entre el F. ¿Qué nos decían a nosotros? Determine si existe la regla de correspondencia y el dominio de esto. Sí, sí existen. Al haber dominio, existe regla de correspondencia. Y respondemos aquí. Por lo tanto, sí. Existe la regla de correspondencia. Y terminamos con este ejercicio, ¿no? Ya sabemos que sí va a haber regla de correspondencia. Como en el caso anterior, otra vez no lo estamos calculando, pero ya pueden ver ustedes que esto es la parte siempre más larga. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud hasta aquí, hasta esta parte? ¿Todo bien? Sí, bien. Ahora vamos a ver, como hace un momento su compañero nos preguntó, ¿y cuál sería la regla de correspondencia? Vamos a ver qué hubiera pasado si nos hubieran pedido la regla de correspondencia. ¿Cómo hubiera sido la pregunta? Hubiera sido de esta forma. Determine la regla de correspondencia. Si nos hubieran dicho solamente esto, determine la regla de correspondencia y el dominio, ahí sí, hubiéramos tenido que calcularla. Vamos a ver qué hubiera pasado si nos hubieran hecho esa pregunta y no lo que estaba acá. Colocamos por aquí un asterisco y ponemos, si hubieran pedido la regla de correspondencia, si pidieran la regla de correspondencia, ¿por qué no lo hicimos en el otro ejercicio? Porque en el otro ejercicio el cálculo de la regla de correspondencia hubiera sido bastante corto a comparación de este. En este ejercicio en particular, la regla de correspondencia no es tan rápida. A simple vista, solamente tenemos dos funciones, pero en realidad no. La función g son dos funciones en una. Es una función a trozos, solamente que como está con el valor absoluto, parece que fuera una sola función. Vamos a ver cómo hacemos esto y por qué van a salir dos. Puede ser que lo escribamos como una, pero en realidad van a ser dos. Por ejemplo, aquí vamos a poner una forma. Nos pedían a nosotros el g entre el f del x, g de x sobre el x, el f de x. El g es el 3 más valor absoluto de x menos 1. 3 más valor absoluto de x menos 1 sobre la función f, que es toda esta expresión, ¿no? Lo tenemos por aquí nosotros ya escrito. Todo esto. Ahora, de lo que tenemos nosotros acá, vemos que se podría emplear extremos y medios para escribirlo de una forma más sencilla. Podemos una fracción grande. Antes de usar los extremos y medios, ponemos así, esto, acá arribita, y ponemos aquí entre 1. Y usamos extremos y medios, ¿no? Ponemos así. Y esto escrito así. Sería el 3 más valor absoluto de x menos 1 por x menos 3 sobre esta partecita que está por aquí. Entonces la regla de correspondencia sería más o menos así, de esta forma. Tendríamos algo de esto. Ahora, ¿por qué nosotros insistimos en que primero se haga siempre el dominio y último, si te piden, último se haga la fórmula? ¿Qué hubiera pasado si lo hacemos, o qué pasaría si lo hacemos nosotros al revés? Si nosotros primero calculamos la fórmula, ahí está, es lo que estamos haciendo, y a partir de esta fórmula calculáramos el dominio, vamos a ver que nos va a salir totalmente distinto. Por ejemplo, aquí, si calculamos el dominio de esta función,
poner aquí. Si calculamos el dominio a partir de la regla de correspondencia, vamos a tener generalmente un error. Y lo podemos ver aquí, ¿no? Por ejemplo, aquí no hay ninguna restricción en la parte superior. Incluso para la función f y g no nos daban dominios. Entonces, podríamos quizá pensar que se puede calcular la fórmula y a partir de aquí recién el dominio. Pero vamos a ver que nos va a salir distinto. Arriba no habría ninguna restricción. Entonces, solamente trabajamos con la parte de abajo. Esto nos dice que aquí debe ser diferente de menos 2. Y esta parte nos indica que el x más 1 debe ser mayor o igual que 0. Como está abajo, solamente mayor que 0. Y aquí tendríamos que x debe ser mayor que menos 1. Entonces el dominio, si usamos esto, sería del menos 1 hasta el más infinito. Y el menos 2, como no está aquí, no le quitamos. Y esto sería el dominio de g entre f. Pero a nosotros acá nos había salido otra cosa. Nos había salido el menos 1 hasta el más infinito menos el 3. Mientras que aquí solamente nos salió del menos 1 al más infinito. Aparentemente el cálculo que nosotros hacemos a partir de la fórmula aquí es correcto, está bien. Pero vemos que sale distinto al resultado real. Entonces por eso primero se hace esta parte del dominio, aunque parezca largo, primero se hace esto, luego recién al final la fórmula. Y con la fórmula lo dejamos así. No calculamos nada respecto de esto, o sea, no hay dominio acá, no se calcula nada con esto. Todo se calcula según estas formulitas de aquí. Entonces, bastante cuidado con esto. Entonces, aquí sí, ¿qué pasa si calculamos el dominio a partir de la regla de correspondencia? Entonces, podemos cometer errores. Puede salir diferente, puede salir algo mal. Ponemos acá, puede salir un error. Entonces hay que tener cuidado con cómo calculamos el dominio. No se calcula a partir de la fórmula, sino se calcula a partir de esto, de esta partecita. Ahora, les dije que había otra función ahí escondida. Y es que esta es una forma de calcular la regla de correspondencia, pero no es la única manera. Acá había, vamos a poner una segunda forma. La segunda fórmula o forma para calcular es separando la función g, porque la función g esconde en verdad a dos funciones. Aquí está el x menos 1. La presencia del valor absoluto nos va a hacer recordar cuál es su definición. El valor absoluto de a sería menos a cuando lo que está adentro es negativo. Nos dice que le cambies de signo si es negativo. Y es a si lo que está adentro es mayor o igual que 0. O sea, no cambia si es mayor o igual que 0. Entonces nuestra función g es de esta forma. G de x es igual a 3 más x menos 1. El valor absoluto en realidad es una función que está definida a trozos, ¿no? Una función a tramos. Entonces aquí va a suceder algo similar. ¿Cómo encontramos cuál es su formulita? Sería igualando a 0 esta parte. X más 1 igual a 0. X igual a 1, nos sale así. Y lo que se hace es trazar una recta. Ponemos acá así. El numerito que hemos encontrado, el valor de x, 1. Y ponemos izquierda, derecha. Un numerito a la izquierda sería el 0. Un numerito a la derecha sería el 2. Reemplazamos. 0 menos 1 nos sale negativo. 2 menos 1 sería positivo. Justo esta es la parte negativa. Y esta es la parte positiva. Entonces, si es negativo, ¿qué te dice la definición? Cámbiale de signo. Entonces, nuestra función g de x sería 3 menos x menos 1. Y cuando es positivo,
g de x sería igual a 3 más x menos 1. El g de x entonces es un menos por menos sería más. 4 menos x. Y aquí el g de x es igual a un 3 menos 1, que sería un 2, más x. Entonces de esto, en verdad nuestra función g quedaría así. Que el g de x es igual al 4 menos x, si x es menor que 1, y es un 2 más x, si el x es mayor o igual que 1. ¿No? Esas cosas raras suceden con la función valor absoluto, que se puede escribir de dos formas. Lo podemos escribir así o así. Si lo escribimos así, la formulita o la regla de correspondencia de la división puede cambiar, porque van a haber dos dominios. Entonces, ¿de qué nosotros nos tenemos que guiar? Vamos a ver lo que nos dice aquí el dominio general, desde menos 1 hasta el más infinito. Entonces vamos a ubicar otra vez, a partir de esto, nuestro dominio. Voy a poner por acá. Por aquí estará el menos 1. Aquí está el 1. Está por aquí. Entonces va a quedar separado en dos partes. Una región quedaría por aquí. Y después del 1 quedaría otra región. Van a haber dos en total. Para esta parte. Entonces nuestra función quedaría algo así. G sobre f en x. Nos va a salir todo esto igualito, pero recordemos que esta es la función g. Entonces aquí, en esta partecita sería así. La función g cuando está antes del 1 sería el 4 menos x sobre la función f, que es toda esta cosa. ¿Sí? Y esto es cuando el x está en este intervalo, de menos 1 hasta el 1. Y para el otro caso, algo similar, pero con la otra función. El 2 más x sobre la misma función f. Y esto cuando el x es mayor o igual que 1. Porque aquí se va hasta el infinito y hay que quitarle el 3. Entonces, en lugar de escribirlo así, podríamos escribirlo así. Aquí x pertenece al intervalo cerrado desde el 1 hasta el más infinito. Vamos a ver. De 1 al más infinito menos el 3. Entonces, fíjense cómo cambian las formas de escribir dependiendo de cómo nosotros o de qué cosas seguimos nosotros para resolver. Podríamos tener esta expresión, quizá esta, ¿no? Y haciendo extremos y medios, quedaría algo todavía mucho más sencillo, ¿no? Este x menos 3 subiría por aquí multiplicando, nos quedaría así. Tendríamos algo como esto. Entonces aquí, esta sería la forma de escribir la función. Y aquí vemos que hay dos formas. No es una única manera de dar una respuesta. Puede ser así, así, o como lo hemos visto acá, ¿no? Esta es una solución, una forma válida. Su regla de correspondencia también podría ser así. Entonces, dependiendo de cómo sigamos nosotros resolviendo, vamos a tener una u otra respuesta. Las dos totalmente válidas, eso es, por cierto. Bien, ¿alguna pregunta hasta esta parte? Por eso que decidí hacer la regla de correspondencia para esta de aquí y para la otra no, porque este es un poco más complejo por la presencia del valor absoluto, solamente por eso. ¿Alguna pregunta, alguna consulta hasta aquí?
Bien, vamos entonces con nuestro siguiente ejercicio y también el último del taller. Nos dan dos funciones, f y g. Lo que hicimos en el ejercicio anterior que acabamos de terminar, de separar una función en dos tramos, era como una previa para esta parte. Porque hay algunas veces que nuestra función está definida a trozos. Aquí tenemos ya no una función que está definida así, sino dos. Y nos piden determinar la regla de correspondencia, determine si existe la regla de correspondencia y el dominio de f más g. Entonces vamos a calcular el dominio de la suma. Pero ese dominio de la suma, otra vez va a quedar de dos formas. Incluso puede ser que hasta quede de 4. Vamos a poner por aquí. El f más g. Dominio de f más g. Ya sabemos cómo calculamos. Es el dominio de f intersectado con el dominio de g. ¿No? Aquí es una suma nada más. Entonces nos quedaría así. Ahora, si bien es cierto, es solamente una suma de funciones, la función f acá no solamente tiene una fórmula, sino que tiene dos. Vamos a llamarles de una manera f1, f2, g1 y g2. Dos funciones para cada una de ellas. Vamos a colocarlas por aquí, con dos colores distintos. f1, f2. g1 y g2. Voy a usar el color amarillo para tener flechitas. Y aquí esto nos va a decir cuántas combinaciones vamos a hacer en total. El F1 con el G1 y luego con el G2. Y luego el F2 con el G1 y el F2 con G2. Entonces tenemos que hacer 1, 2, 3, 4 operaciones en total. 4 cálculos del dominio. Entonces vamos a comenzar con el primero. El primero sería F1 con G1. Comenzamos con este. Dominio de F1 intersectado con el dominio de G1. Ya lo tenemos por aquí. Dominio de F1 sería este intervalito del menos 3 hasta el 0 intersectado con el dominio de G1. Menos 4 hasta menos 1. Ponemos su grafiquito. Vamos a ubicarlos aquí. Está el menos 4, menos 1. Vamos acá a esto. Abierto en ambos. Abierto por aquí, abierto por acá. Tendremos esta parte. Luego está del menos 3 hasta el 0. El menos 3 hasta el 0. El intervalo quedaría así ahora. Sería todo esto así. Abierto en ambos también. Abierto aquí y abierto aquí. La intersección de estos dos dominios nos daría el menos 3 hasta el menos 1. Entonces aquí ya lo encontramos. Esto sería igual de menos 3 hasta el menos 1. Ya encontramos el primer dominio. Segundo. El F1 ahora con el G2. Vamos a ponerlo así. Hasta acá lo voy a copiar. F1 con G2. Borramos por aquí. Nos quedaría así, ¿no? Entonces, el F1 es este. El G2 es esto de acá, del 0 hasta el 3. Entonces tenemos esto, desde el 0 hasta el 3. Dibujamos nuestra rectita, ubicamos los numeritos. Sería desde el menos 3 hasta el 0. ¿Sí? Abierto, abierto. Y luego en el 0 cerrado hasta el 3.
cerrado aquí, abierto aquí. Entonces tenemos esta grafiquita. Fíjense que acá es abierto y aquí es cerrado. Entonces no hay intersección. Si no hay intersección sería vacío. Colocamos vacío. Ya estamos hasta la mitad. F2 con G1 ahora. Son 4 cosas las que tenemos que hacer. Dominio F2 intersectado con el dominio de G1. Dominio de F2. El intervalo de 1 hasta 4. Intersectado con el dominio de G1. De menos 4 hasta menos 1. Entonces ponemos acá otra vez. Dibujamos nuestros intervalitos. Desde el 1 hasta el 4. Vamos a moverlo por aquí. Y luego del menos 4 al menos 1. Así. Abierto por acá, abierto por acá. ¿Sí? Y luego desde el 1 hasta el 4. ¿No? Así. Nos quedaría esto y esto. Cerrado, abierto. Otra vez no hay intersección, así que aquí otra vez sería vacío. Y finalmente el último. El F2 con G2. Tendríamos esto, ¿no? El F2 sería esto otra vez. Ustedes pues ya se pueden dar cuenta de lo largo y a veces lo tedioso que es el cálculo de los dominios. Son varias cosas que se tienen que hacer. Pero aquí ya aquí sí vamos a tener una intersección. Entonces vamos a dibujar este intervalito desde el 1 hasta el 4. Y por aquí estaría desde el 3 o desde el 0 hasta el 3. Llegaría así. Cerrado en el 0, abierto en el 3. Y aquí sí va a haber dominio. Vamos a moverlo por acá. Esto nos daría el intervalo desde el 1 cerrado hasta el 3 abierto. 1 a 3 abierto. Y ya tenemos dominios. ¿Qué nos dicen a nosotros? Determine si existe la regla de correspondencia y el dominio de f más g. El dominio de la función f más g va a ser la unión de todos estos que están aquí. Entonces, por lo tanto, el dominio de f más g sería igual a esto que está aquí, unido con, fíjense que se une, ya nos intersecta con este otro dominio. Y entonces sí hay un dominio, ¿no? Por lo tanto, sí existe la regla de correspondencia. Y listo. Terminamos este ejercicio. Sí, un poquito más sencillo. Pero igual, tiene sus cositas, ¿no? Bien, hasta aquí alguna pregunta, alguna duda, inquietud, jóvenes. ¿Todo claro hasta aquí? ¿Todo bien? Bien, entonces eso sería todo por hoy de mi parte, jóvenes. En unos minutos le va a estar llegando a su correo el enlace con la grabación. Sí, queda grabada, se está grabando. En unos minutos les va a llegar a su correo el enlace con la grabación y el PDF de todo lo que hemos hecho. Nos vemos, jóvenes, cuídense. Hasta luego. Nos vemos.